Señor les bendiga en este soleado día, después del diluvio de Noé. No pasó mucho acá, ¿no? ¿Pasó? Según los barrios. Sí. Oremos por eso. El tema del tiempo en las cosas de la vida genera una prueba a nuestra fe. Cuando hablamos de a su ritmo, nos estamos refiriendo a que hay cosas que suceden en nuestra vida cuando pasa cierto tiempo. Y ese tiempo que pasa en muchos de nosotros parecen siglos, parecen eternidad. Pero la palabra de Dios nos enseña que es necesario esperar en el Señor, es necesario acomodarse a la confianza en medio de los tiempos que estamos viviendo. Es decir, hay cosas que uno anhela y desea en su vida y a veces Dios parece que está muy lento. Y cuando hablo de muy lento, hablo de muy, muy, muy lento. Y a veces cuando suceden estas cosas, ocurre que nosotros tenemos que entender que en ese espacio de espera hay tentaciones. Que a veces nosotros oramos, Señor, dame esto, y no viene, y no viene, y no viene. Entonces nosotros queremos ayudar a Dios para que cumplir la oración. Como que Dios necesita nuestra ayuda. Justamente acá, en el texto que estamos viendo, en el capítulo 16, dice que Abraham tenía 85 años y Sarai tenía 75. Después Dios le cambia el nombre a ellos. Y dice que Sarai, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. Y se acuerdan que la promesa era que iba a tener hijos y llenar la tierra y que iban a ser como las estrellas. Y no podían tener hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai la tomó y se la llevó a Abraham para que durmiera con ella. Sarai le dijo a Abraham: como el Señor no me ha permitido tener hijos, te ruego que te acuestes con mi esclava para que yo pueda tener hijos por medio de ella. Esto está en la Biblia, ¿eh? No estoy leyendo otra cosa. Abraham estuvo de acuerdo con lo que le propuso Sarai. Esto ocurrió cuando ya llevaban 10 años viviendo en Canaán. Ahora, ayer estaba compartiendo con algunos hermanos sobre esto de la vida de Abraham y comentaba estas historias. ¿Y eso vas a hablar el domingo? No, está en la Biblia. No tenemos muchas familias en la Biblia que son como nosotros decimos que tiene que ser una familia cristiana. Le pregunté, decime una familia que para vos sea un modelo. Y empezó a pensar. Todas las familias tienen cosas. Y en este caso, acá, ellos empezaron a dudar de esa promesa. Porque el tiempo estaba pasando y ellos estaban envejeciendo. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene una palabra de Dios y dice que va a suceder en la vida y no sucede, uno empieza a especular en la cabeza, uno se empieza a perseguir mentalmente, nuestra mente nos engaña, tiene cada juego macabros. Y nosotros buscamos que se cumpla ese plan, pero por maneras carnales. Cuando me refiero a maneras carnales, son planes nuestros para activar la respuesta de Dios que no viene por esa forma nuestra de activar. Entonces, en aquel tiempo se estilaba, y ahora se volvió esto, a tener madres sustitutas. Vieron que hay muchos que tienen hijos y no, ¿sí? No vamos a opinar de eso, pero saben a qué me refiero. Y ahí le dice, acá tenemos una esclava que nosotros conseguimos en Egipto, y ella puede ser de madre sustituta, pero el hijo va a ser nuestro. Lo que a mí me llama la atención es que Abraham aceptó, dice, la propuesta que le hizo Sarai. Porque Abraham también estaba confundido. Yo no sé si vos estás confundido en relación
digo mi peregrinaje espiritual, cuando nos pasan cosas, nos suceden cosas, cuando esperamos que no nos pase algo y nos pasa, si vos empezás a confundirte y el amor de Dios y la bondad de Dios que escuchás en la casa de Dios y que lees en la Biblia, dice, ¿cómo será esto? Porque lo que me está pasando no está alineado con ese amor que dicen ahí que Dios tiene sobre mí. Entonces algo acá no entendimos bien. Entonces Abraham creyó, dice, en una de esas no entendimos bien, y bueno, el plan viene por este lado. Entonces aceptó. La impaciencia siempre nos hace meter la pata. El fin no justifica los medios. ¿Sí? Maquiavelo dijo al revés. Tengo muchos ejemplos acá en Argentina de que el fin justifica los medios, pero el fin no justifica los medios para las cosas de Dios. Cuando Saúl le dicen, yo lo mencioné este ejemplo, pero es típico del fracaso y de la decadencia de un rey para siempre, le dice, vos tenés que esperar que venga yo para hacer porque a mí me corresponde hacer el sacrificio, a vos no, vos sos rey, a mí me corresponde, me tenés que esperar. Sí, quédate tranquilo, Samuel, te voy a esperar. Dice que el pueblo empezó a rebelarse, porque pasaba el tiempo, entonces Saúl quiso ayudar a Dios. Y bueno, vamos a hacer el sacrificio, hacemos sacrificio. Y cuando viene Samuel, ¿qué hiciste? Típico del ser humano. No, lo que pasa es que el pueblo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en el monte? Y el pueblo, dice, te tarda. ¿Se acuerdan cuando Dios había dicho, de alguna manera rompiendo todos los parámetros de aquel tiempo, de que el primogénito tenía todos los derechos de bendición? Dios dijo en el caso de Jacob y Esaú que el menor iba a heredar, y ya lo había dicho Dios, pero sin embargo Jacob y su mamá hicieron todo un plan para engañar al padre y hacerse pasar por el otro para tener la bendición de Dios. Todas estas cosas traen problemas de relación, traen destrucción del plan de Dios, oposición. Y si vos no te plantás, acá en este caso era con la esposa, y vos no le decís a tu esposa, en este caso, decís, no, eso que me está proponiendo es pecaminoso, no es la voluntad de Dios. Porque parece, también los hombres somos flojos. Adán y Eva le dijo, esto, come este fruto, y dice San Pablo que Adán no fue engañado. Eva sí, Adán no. Pero Adán dijo, bueno, también dame y como. Y comieron del fruto, los dos. Y acá Abraham dijo, bueno, también, si vos, yo estoy de acuerdo con vos. Se dio la propuesta. Tenemos que ser atentos a esto de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay algunas señales que nos ayudan a entenderla. La voluntad de Dios no se relaciona con un método. Punto 1, punto 2, punto 3. Cuando vos vas y mirás un programa de televisión, de esas tortas que hace la gente en la televisión que le salen bárbaras, y vos la querés imitar y te salen bajitas, y a ellos les salen altas, no pasó eso. O esas recetas que vos tenés todo y de pronto le mete, sin este ingrediente, no sirve, y ese ingrediente sale 400.000 pesos. ¿Para qué vi toda la receta esta? No son recetas las que vamos a dar ahora. Son señales que nos ayudan. Primera de esas señales son las circunstancias. Escuchemos a Dios a través de las circunstancias. Dios habla a través de las circunstancias. El apóstol Pablo dice, la Biblia dice que tengo que predicar el Evangelio por todo hasta lo último de la tierra. Esto es lo que dijo Jesús. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Amén. Amén, amén. Entonces, vamos a ir para este lugar. Y dice la Escritura, no se sabe cómo fue que se dieron cuenta, que el Espíritu le dijo, no, para ahí no van. Pero la Biblia dice que tenemos que ir, pero ahí no. Entonces, bueno, Pablo actuaba, no se quedaba. Entonces vamos para allá. Cuando fueron para allá,
El Espíritu Santo dijo, acá no. ¿Otra vez? Las circunstancias, de alguna manera, atentaron contra el deseo de Pablo. Y estaba durmiendo, dice, y vino una visión del cielo y ahí vio un varón argentino tomando mate, que le dice, Pablo, cruzá y ayudanos porque Argentina se viene a pique. Explota todo. Y ahí Pablo fue. ¿Sí? La Biblia dice que Jesús tiene la llave de David que abre y nadie puede cerrar y que cierra y nadie puede abrir. ¿Quién tiene la llave? Jesús. ¿Quién es el que abre? Jesús. ¿Quién es el que cierra? Jesús. Quiere decir que hay cosas que Dios abre para nuestra vida y hay cosas que Dios no abre para nuestra vida. Pero ¿saben lo que hacemos muchas cosas? Porque el corazón es engañoso y nosotros queremos que Dios se acomode a nuestro capricho. Por lo menos mi corazón es así. Tal vez usted esté santificado, pero el mío es así. Quiero obtener cosas y quiero convencerme de que Dios está de acuerdo con lo que yo quiero. Eso es el corazón. Hay gente que patea puertas. Se le cierra, se le cierra, se le cierra y patea, y insiste, patea y patea, hasta que la puerta se derriba y después dice, es la voluntad de Dios. Hay gente que cree que Dios está de acuerdo con él, entonces que le va a abrir la puerta y cuando no se le abre, si no se le abra, se enoja. ¿Sí? También hay veces que se abren puertas, pero cuando se abre una puerta tiene que coincidir con los principios bíblicos, porque a Lot se le abrió una puerta para ir a Sodoma y Gomorra y no era la voluntad de Dios. Entonces, cuidado con eso. Se me abrió la puerta. Una gran bendición. Dios habla en las circunstancias. Dios no castiga, porque Jesús pagó el castigo por nosotros. Pero si estamos pasando situaciones incomprensibles, Dios va a usar eso para mostrarnos cosas que que vos tenemos que cambiar. Dios habla ahí. ¿Están conmigo? Segunda cosa, el consejo. Dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Es decir, acá está hablando el Señor de la importancia de escuchar a gente espiritual que tiene experiencia. Hoy no se pide consejo. ¿Sabe lo que se hace hoy? 99% hacen las cosas y después viene y te dice, ¿vos qué pensás? ¿Y qué querés que te diga? Ya hiciste todo. A mí me pareció, yo sentí, corazón, yo sentí, no es lo que vos sentís, es lo que Dios dice. Yo sentí, me pareció, se me abrió la puerta para ir a Sodoma, está todo, y bueno, Luis, y vos estás equivocado, Luis. El consejo espiritual es importante para escuchar a Dios. No creas lo que dice tu cabeza. Escuchá a una persona, pedile opinión, pero no pidas su opinión para validar tu deseo. Porque conozco gente que fue, no de acá, que fue, le pidió consejo a uno, le dio consejo, esto no me sirvió. Entonces va y le pide al otro. Y estos dos sin hablarse le dijeron lo mismo, tampoco le sirvió. Hasta que fue un tercero, un cuarto, y hasta que uno le dijo, ¡ah, Dios me habló! Bueno, esta ridiculez, es verdad, pasa. La Biblia dice que no tenemos que sentarnos y escuchar consejos de malos. Tenemos que saber quién elegir. Pero el consejo es la forma que Dios también transmite su voluntad. Gente que tiene fe. ¿Saben que Jesús, cuando iba a sanar a la hija de Jairo, ¿saben lo que hizo Jesús? Sacó a la gente del cuarto que se estaba burlando y de que la iba a resucitar. Ustedes se van porque no tenían fe. Yo no voy a escuchar gente que no tiene fe, que para todo eso tiene un pero, no, cuidado con esto, no, mirá que lo otro, mirá que eso es difícil, no, mirá que aquello, todo así, una forma de actuar en la vida, que todo, tan precaución que siempre está en el mismo lugar.
Bueno, Jesús dijo, usted se va. Y se quedó con aquellos que creían. Ahora, la cultura nos invita a hacer la nuestra. Y nos da consejos maravillosos. ¿Qué estamos? Hot Sale, Weekend, ¿qué es esto que estamos ahora? No todo término americano. Escuchen el consejo que nos dio. Matate comprando. ¿Escuchaste eso? Yo casi choco, estaba manejando, digo, ¿a quién loco se le ocurrió poner eso? Pero se ve que funciona. Matate comprando. ¿Qué consejo? Qué maravilloso consejo. No escucha a los malos. Matate comprando, no. Porque ese que te dio el anuncio, después no está para pagar tu tarjeta. Entonces, hay consejos por todos lados. ¿Sí? Y el Señor dice en un momento, mi pueblo se alejó y es rebelde. Se fueron para la idolatría. Aunque yo les di todo para que tuvieran buenas cosechas, no me tienen temor ni respeto. Miren lo que Dios siente un pueblo terco, que no escucha. Y por eso les he retirado estas admirables bendiciones, las consecuencias, las circunstancias, para que entiendan que Dios no estaba actuando ahí. Les retiré estas bendiciones, su conducta es reprobable contra mí, les he privado de aquellos bienes que le había dado al principio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que a través de las circunstancias y la ausencia de escuchar consejos pudieran recapacitar. La pregunta que hago yo es, en función de lo que a vos te pasa, ¿pedís consejo para saber qué es lo que Dios te dice? ¿Sí? Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pastor. ¿Para qué? ¿Qué es la voluntad de Dios? Es hacer lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para ser mejor persona, para ser más influyente, para que me vaya mejor en la vida. No para que Dios se acomode a vos. Entonces yo quiero hacer la voluntad de Dios. Escucha el consejo y acepta la corrección, dice el proverbio. ¿Así? Y la Biblia dice, San Pablo dice, enséñense entre ustedes y exhórtense con sabiduría. Escúchense. Sí, yo necesito... ¿A vos qué te parece? Ayer yo, esta persona que viene a casa, yo le pregunté, ¿vos qué pensás de este tema? ¿Por qué? Porque necesito escuchar. Gente sabia. Cuando Moisés estaba haciendo mal las cosas, se acerca al suegro, que debe ser el único pasaje que un suegro hace las cosas bien en la Biblia. Se acerca al suegro y le dice, está haciendo mal Moisés. ¿Y vos qué me decís? Y hace esto, organizá de esta manera y vas a tener más fuerza y vos ocupate de esto. Le dio todo un plan, le dio un buen consejo y Moisés escuchó. Pero después aparece un rey, jovencito, que se llama Roboam, que vienen los mayores, que tienen experiencia, y te vamos a dar consejo. Está mal lo que estás haciendo con los impuestos, tenés que bajarlo, porque la gente no da más. Y Roboam le preguntó a los jóvenes, los que son como él, que viven en la burbuja. ¿Ven lo que vive en la burbuja? ¿Y ustedes qué piensan? No, ¿sabes lo que tenés que hacer vos? Estoy citando lo que dice la Biblia, ¿eh? Vos tenés que decirle, si mi padre con un dedito les puso impuestos, yo le voy a poner un puño. Todos esos mensajes de aliento para el pueblo. Se le reventó el país. Se fueron 10 tribus para allá y quedaron con 2. Porque no escuchó consejo. No escuchó el consejo. Hermano, ¿a quién escuchás? Me acuerdo cuando recién convertido, yo estaba trabajando en una fábrica, quería hablar de Cristo a la gente, me costaba, pero decía, yo acá tengo que influenciar. Y la novia de uno de los que estaba ahí quedó embarazada. Y le pidió consejo a sus amigos de Roboam. Abortá, matá, decirle que se lo saque de encima, de la panza, todo eso, todas esas expresiones. Te estoy hablando de la década del 80, no te estoy hablando de ahora, ¿eh? Y este estaba confundido, me dice, vos, Luis, ¿qué pensás? Yo tenía 17 años. Y le digo, hacete cargo. El bebé no tiene la culpa. Y lo tuvo.
Escuchó el consejo. Dios me usó para que una persona viviera. ¿A quién escuchás? Tercer lugar, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo y ser agradecidos. ¿Qué está queriendo decir acá? Está queriendo decir acá que tiene que haber una sensación de paz interior cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. A veces hay una paz confusa. A veces hay una paz irreal. A veces hay una paz que no es verdad y es engañosa. Pero la paz interior tiene que estar ahí. Y tiene que conjugarse todas estas cosas. Y vamos a ver la última después. Pero esto es real, les voy a contar. Había una pareja que estaban teniendo actitudes, usarla coloquialmente, sexuales que no correspondían según la Biblia. Fui bastante sabio para explicar. Y eran dos creyentes. Y la Biblia dice que eso no correspondía en ese momento de la etapa. Entonces se arrodillaron para orar, se tomaron de las manos para pedirle al Señor que les muestre si esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya estaba en la Biblia. Y terminaron de orar. ¿Y vos cómo te sentiste? Ay, bárbaro, me vino una sensación de alivio. Entonces vos podés confundir esa paz. Porque Dios está en contra. Dios te dice que no, pero vos sentís paz. O sea, esa paz, cuidado con esa paz. Pero tiene que haber paz al final de todo. ¿Sí? Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Y la palabra dice, el Señor nos va a guiar por senda de justicia. Hay confianza ahí, hay realidad. Y también la Biblia dice, confía no con un poco de tu corazón, sino con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio razonamiento. Cuando estés caminando, invita al Señor que se manifieste, reconocelo. Y el Señor va a enderezar camino, porque está interesado en eso. Amoldate al Señor y sus gustos. Otra palabra es deleítate, pero es amoldate al Señor y a los gustos del Señor. Y Él te concederá la petición del corazón. Entregale al Señor tu camino, confía y Él va a actuar. Pero también dice, guarda silencio y espera en el Señor. ¿Estoy dispuesto a ajustar mi vida a la voluntad de Dios? El Señor guía a los humildes y se opone a los orgullosos. ¿Estoy dispuesto a seguir los consejos de la palabra de Dios y de la gente? Porque toda la Escritura me inspira, me corrige, para que seamos maduros, dice Pablo. La palabra de Dios es una lámpara para nuestro camino. Quiere decir que no estamos ahí a la buena de Dios. Que hay que buscar al Señor y que en esa búsqueda tiene que haber claridad conceptual en función de lo que nosotros creemos. Y la palabra de Dios, no la dejo para el final, porque la palabra de Dios es normativa. La palabra de Dios es normativa. Yo soy amigo de Dios y Dios no quiere que venga el Hijo a través de este camino carnal. Dios no quiere eso. Sara, no vamos por ahí. Pero ¿cuántos años más tenemos que esperar? No lo sé, pero Dios dijo que iba a traer el Hijo a través de esta manera. No. Tomó a Agar la esclava, se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. 10 años que Abraham estaba ahí y no pasaba nada. Y Dios le dijo varias veces que tenía que esperar. Abraham tuvo relaciones, dice, y la mujer quedó embarazada. En otras palabras, se cumplió la voluntad del Señor. Podemos decir nosotros, ¿no? Vamos a tener un hijo. No vamos a tener un hijo de acuerdo al plan de Dios. ¿Vos qué sentís, Sara? ¿Siento una paz? ¿A vos qué te parece? Dios abrió la puerta porque quedó embarazada. Sí, pero la palabra que dice. O sea, todo lo demás puede estar, pero la palabra que dice. No hay bendición con atajos carnales y humanos de fabricación nuestra para ayudar al brazo de Dios. Los caminos del Señor no son
negociables. ¿Sí? La cizaña y el trigo dicen que son muy idénticas. Cuando empiezan a crecer, vos no te das cuenta que es trigo y que es cizaña. Así lo dicen los que trabajan en el campo. Tienen el mismo aspecto, la misma forma, las hojas y los tallos se parecen mucho de la cizaña al trigo, pero cuando el trigo empieza a crecer, por eso Jesús habló de el fruto es lo que habla. Cuando el trigo empieza a crecer, se empieza a inclinar, y algunos pastores le dan toda interpretación acá, que el que va creciendo se humilla, ¿sí? Todo eso. El trigo se empieza a inclinar y la cizaña se mantiene erguida. Ahí te das cuenta que quién es trigo y quién es cizaña. El fruto final. ¿Cómo le fue a Lot con los caminos carnales? Terminó sus hijas teniendo relaciones con él, emborrachándolo para tener descendencia. Así terminó Lot. ¿Cómo terminó cualquier persona que se confunde con su corazón y la Biblia y hace lo que le parece sin pedir consejos, sin mirar que Dios le habla a través de las circunstancias, sin ver lo de la paz interior, ¿Cómo termina la gente? A principio, todo giraba bien. Tenemos el hijo, tenemos esto, tenemos lo otro. Pero ¿sabes lo que pasó? Agar se la empezó a creer. Porque en aquella sociedad, la mujer que quedaba embarazada tenía prestigio. Entonces ya no soy más esclava. Ahora soy la madre del hijo de Abraham. Por lo tanto, me tenés que cambiar. Estamos en una habitación de un hotel de 2 estrellas, tengo que ir a uno de 5. Porque soy la mamá del hijo de Abraham. Y vamos a poner una tienda y cuánto ganado me vas a dar. Y dice que caminaba y miraba con desprecio a la otra que no podía tener hijos, porque la que no podía tener hijos en la sociedad de aquel tiempo era una inútil y no servía para el gobierno. Miren los conceptos amorosos que tenía la sociedad. Y Sara se enojó. ¿Usted no se enojaría, mujer? Nadie dijo amén. Y Sara se enojó y la empezó a maltratar a Agar. Empezó una guerra, y porque los caminos carnales terminan así. Arrancan como que parece que todo está bien. ¿Saben la cantidad de gente que dijo, esta chica o este chico me lo trajo el Señor, inventado? Todo, vos te dabas cuenta acá a la legua, y después yo hablo 5 años después, 10 años después con esas personas, ¿cómo están? Engañado, autoengañado. Y Sara, que tenía acá lo que Abraham le había hecho en Egipto, que le había dicho, vos decís que sos mi hermana, así nosotros zafamos y yo zafo. Pero ¿y el faraón quiere tener relaciones conmigo? Y bueno, así me libro a mí. Y después pasó lo que pasó, que Dios le habló al faraón, ya conocimos la historia. Sara le dijo, juzgue entre mí y vos, que el Señor juzgue quién es mejor. Problema en la casa, discusiones, peleas. ¿Qué hace Agar? Se va al desierto, y vamos a hablar el próximo domingo de eso, y se escapa. Hay que dejar una casa e irse a un desierto. La verdad que lo que estaba viendo era un infierno. Yo no sé qué habrán pensado con estas circunstancias Abraham y Sara, pero lo que sí sé es que estos son consecuencias de acciones que son actuadas en la carne. No hay bendición. Jamás la cizaña va a inclinarse. Jamás va a dar fruto adecuado. Jamás va a ser digno para comer. Es parecido, es similar. Cuando crecen parece que los dos están bien, pero la consecuencia final no es la mejor. Y Abraham, que tenía la facilidad de lavarse las manos en todo, cuando Agar le estaba haciendo ese menosprecio y Sara la maltrataba y todo lo demás, digo, mirá, esa esclava y todo lo demás, hacé lo que vos quieras con ella. O sea, Abraham siempre un hombre parado y plantado en la fe.
Y bueno, pregunta que uno hace. Hay cristianos que maltratan a otros también por seguir malos caminos. Sara maltrató a Agar. No fue de testimonio, porque empezó a hacer cosas en la carne. Somos libres de movernos en el espíritu o andar en la carne. El Señor nos da para elegir. Las consecuencias de la cizaña son pesar para Sara, pesar para Agar, pesar para Abraham. ¿Cómo quiero yo terminar en la vida? Esa es la pregunta. No es la pregunta si vos necesitás tener un hijo y no aguantás más esperar eso, o necesitás que esto suceda ahora, o necesitás que esa puerta se abra, o necesitás que la gente te entienda y te diga sí, que contá con... Bueno, no. O necesitás no sé qué del otro. ¿Cuánto tiempo puedes esperar? Si Dios quiere, en el tiempo de Él, eso va a venir. Si Dios no quiere, es porque no es lo mejor para vos, porque Él es Dios es un Dios bueno. Si Dios permite ciertas cosas, es porque quiere decirte algo y está trabajando en tu vida. Si Dios las quita, es porque Dios dice hasta acá llegó, porque no es eterna la dificultad. Entonces la pregunta es, yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿para qué? Y en el caso bíblico es para ajustar mi vida al plan de Dios. Para eso. Dios tiene un plan, yo me ajusto. Y si no viene en el tiempo que yo espero, yo me ajusto. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control de los tiempos. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Amén.